En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. ¿Tienen hambre? Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Nuestro interés, diría yo, real y objetivo, debe de ser el conocer más a nuestro Dios, su verdad, para poder aplicarnos a ella. Porque nosotros estamos esperando un día salir de esta tierra y llegar a la eternidad que el Señor ha preparado. Digan amén. Digan amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer esta noche capítulo primera de Timoteo, capítulo número 5 y capítulo número 6. Vamos a leer de esta interesante epístola que hemos venido estudiando algunos detalles interesantes. Dice la Escritura: el capítulo 5, versículo número 3 en adelante dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Verso 6: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que seas irreprensible. Verso 8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Verso 16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Verso 18: pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Capítulo 6: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necios de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Verso 10: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Aleluya.
Gloria a Dios. Pueden decir gloria a Dios, hermanos. Queridos hermanos, esta noche tenemos el honor de meditar en la palabra de Dios. Bienaventurados, dijo el Señor, los que oyen mi palabra. Así que nosotros somos bienaventurados al tener la oportunidad de poder meditar en la palabra de Dios. Quizás nosotros no comprendemos la profundidad de esta verdad, pero es una verdad maravillosa que, como dije, el Señor señaló a los que oían la palabra y les dijo que eran bienaventurados por ese privilegio. Muchos no están presentes, muchos tal vez no aprecian el valor de la meditación de la palabra, pero usted siéntase privilegiado, honrado de parte de Dios, de poder escuchar, leer y meditar en la palabra de Dios. El que es instruido por Dios, diría yo, recibe la clave de la vida, recibe la llave que abre cuando todo pareciera cerrarse. Uno tiene la llave de Dios y la llave de la eternidad, que puede abrir todo aquello que pareciera haberse cerrado. Es la clave, la palabra de Dios, de nuestra estabilidad, de nuestra solvencia, y también la clave para la eternidad. Así que siéntanse privilegiados de haber leído esta noche la palabra de Dios y que ahora vamos a meditar en ella. La Biblia, en esta porción que hemos leído en el capítulo número 5 y capítulo número 6, nos enseña, hermanos, yo diría algo sobre no solamente la base de nuestra fe, sino yo diría no solamente la base, sino el ancla de nuestra fe. Nos enseña en dónde está y debe estar fundamentada la fe. Quisiera iniciar diciendo que definitivamente en esta materia de fe, desde los días en los cuales se inició a predicar, a enseñar a los hombres en relación a los valores espirituales, a los valores de fe, ha habido una serie de, hermanos, de desvíos, tergiversaciones. Ha habido una serie de manipulaciones de los conceptos, de los principios, de la base, de la ancla, de las razones, de toda esa revelación divina. De tal manera que cuando el tiempo ha transcurrido, pareciera que uno encuentra que se construyó un tremendo edificio, se construyó, hermanos, un tremendo monumento, pero carente, vacío y carente de aquella ancla y de aquellos valores y de aquel fundamento que dio origen a la vida espiritual y a la vida cristiana. Uno no se da cuenta a qué hora dejó el camino, uno no se da cuenta, o la historia muestra que los hombres no se dieron cuenta a qué hora empezaron a separarse de los fundamentos de la fe. No se dieron cuenta a qué hora estaban vendiendo el cielo como si fuera una parcela de la tierra. No nos dimos cuenta a qué hora se estaba teniendo culto a los muertos como tienen los paganos.
dentro de la misma actividad cristiana, cristianísima, espiritual, se fue filtrando y filtrando todo tipo de engaño y todo tipo de maldad. Y parece que no se pudo tener conciencia del único elemento, ancla y valor de nuestra fe, sino que, como dije, se vendió la fe, se vendió el cielo, se volcó la misma fe hacia los muertos, se volcó la vida hacia cualquier otro factor y elemento, menos el mantenerse dentro del marco de las verdades eternas y del principio que generó la vida espiritual y la vida cristiana en medio de los hombres. Hoy, cuando a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos, digan gloria a Dios, pues, hombre. Les estoy diciendo que ya estamos viviendo el último tiempo y ustedes se quedan. Alégrense, que estamos viviendo el tiempo cuando la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos recogidos. Por eso es que la falsedad se metió en la iglesia, porque hay mucha gente así como nosotros, que no está consciente de lo que oye, no está consciente de lo que hace, sino que vive una vida religiosa como la vive todo el mundo, creyendo que está dentro del marco de la verdad, y sin embargo pudieron haberse separado de ella siglos. Les estoy diciendo que en nosotros, en quienes los siglos parecen detenerse, ¿no van a decir nada otra vez? Pónganse de pie, hermanos, por favor, pónganse de pie todos. Pónganse de pie, aleluya. Rápido, rápido, pónganse de pie. Pónganse de pie, hermanos, siéntense. A ver si despiertan estos así. Después de la historia que se ha escrito de la iglesia, y ver que el fundamento, la base, el ancla, parece haber, hermano, dejadose atrás, nosotros, en quienes los siglos parecieran detenerse, solo algunos vuelven a reaccionar. La mayoría no reacciona. ¿Qué pasa, hermanos? ¿A qué vinieron? ¿No están esperando la venida de Cristo? Entonces, hermanos, deben de estar pendientes. La iglesia actual, en la que los siglos se detienen, es una iglesia que ve con horror, dije horror, y espanto, que pareciera que el fundamento y ancla y sostén y base de la iglesia ha sido carcomido por otros valores y otros principios que no garantizan el ingreso a la eternidad de nadie. Una iglesia sin amor, una iglesia sin honor, una iglesia sin aprecio, una iglesia, hermanos, sin respeto, una iglesia vendida voluntariamente a la codicia. Eso es lo que uno encuentra el día de hoy. Cuando uno analiza los versos que leímos del capítulo 5 y el capítulo 6, uno encuentra que la iglesia del principio no solamente fue exhortada a permanecer en la base que se refiere acá en el versículo número 3, fue exhortada a permanecer en la base del amor, la base, hermanos, de la piedad, sino que fue una iglesia que asimismo fue
admirada en un sentido porque había podido retener esos valores. Cuando la Biblia enseña aquí, y voy a ser breve, en el versículo número 3 del capítulo número 5, se llama a honrar a las viudas. Se llama a honrar a las viudas. Cuando la Biblia menciona que debía de honrarse a las viudas, se llama definitivamente a velar por aquellas que no tenían recursos, por aquellas que se encontraban desprovistas, por aquellas personas que no tenían quizás el sustento diario, pero que todo se resume en una actitud propia de amor hacia el prójimo. Cuando nosotros, en quienes los siglos parecieran detenerse, vemos la iglesia actual, vemos que el fundamento no es un ancla, no es una base de afecto, de amor, de un verdadero interés por apoyar, por sustentar al que no tiene, sino que pareciera que nos hemos separado de esa base y ese fundamento para construir una torre de Babel, o una torre de papel, o una torre de apariencia y de oro y de concreto, aunque nunca lleguemos a Dios y aunque nunca se alcance la gloria eterna. Hemos preferido construir una torre ajena a los principios y a la base del amor, que construir la verdadera torre y el verdadero camino que verdaderamente a la vez nos conduzca a la eternidad. La Biblia señala en este verso 3 cómo había un interés porque las viudas fueran atendidas. Había un verdadero interés porque las viudas sean atendidas, cuidadas. Había un interés en la iglesia por exhortar para que también hubiera de parte de los que pertenecían a la iglesia actitudes de amor que correspondieran a la misma fe que habíamos abrazado o habían abrazado. Cuando en el verso 8 dice: si alguno no provee para los suyos, dice, y mayormente dice para los de su casa, dice, ¿qué es lo que dice ahí? Ha negado la fe, ha negado la fe, ha negado la fe, ha negado la fe, ha negado la fe. Negar la fe es no tener cuidado de los nuestros. Negar la fe es tener una actitud de frivolidad hacia el prójimo y hacia los demás. Sin embargo, hoy se suplanta, diría yo, la vida religiosa por cualquier otra participación, aunque se olviden a los necesitados, en el caso de las viudas o cualquier otro tipo de necesitado, y no haya ese fluir nuestro como participantes de la familia natural para sustentar, cuidar y apoyar a aquellos que están en derredor nuestro. En resumen, aquí lo que hay es un fundamento de amor, tanto de parte de la iglesia al cuidar de aquellas mujeres que estaban en abandono, como también una exhortación a aquellos que pertenecían a algún núcleo familiar, para que de ninguna manera pretendieran vivir una fe supuesta si no tenían como fundamento el apoyo,
el amor hecho una realidad a favor de los que lo rodean. Yo digo que la iglesia actual a mí me causa dolor, tristeza, me causa, hermano, desprecio. Cuanto más a Dios, que conoce los corazones, que ve las intenciones del corazón, que ve la frivolidad y el materialismo en el cual vive. ¿Cómo a Dios no le causará dolor, desprecio la misma iglesia que pretende adorarlo en espíritu y en verdad? No sé si ustedes han leído la historia, pero de tanto oír las prédicas ya habrán de haber sabido que un día el Señor abandonó a Israel, que un día el Señor abandonó su tabernáculo en Silo, que un día el Señor abandonó el templo en Israel, y lo abandonó porque Israel había cambiado la gloria de Dios en cualquier forma de culto y de religiosidad. Había abandonado la esencia y los principios para honrar a las criaturas más que al Creador, o había abandonado los principios fundamentales, hermanos, que sostienen la fe, que es el amor. Dios abandonó su tabernáculo. Él había dicho en el libro de los Reyes, en el capítulo número 8 y 9: mis ojos estarán abiertos sobre esta casa de día y de noche. Eso es lo que Dios había dicho. Pero ahora abandonó su casa, porque su casa se había vuelto, como Cristo lo dijo, cueva de ladrones, en donde no habían permanecido en los fundamentos de la vida espiritual y de la vida cristiana. La Biblia dice: si alguno no se conforma a esta doctrina, si alguno no la enseña, si alguno no se conforma, dice el versículo número 3 del capítulo 6, dice: está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones. Es decir, que la iglesia, apartándose de la piedad, como dice el final del versículo 3, que son palabras y enseñanzas y vida cristiana conforme a la piedad, si la iglesia no está fundamentada en ello, delira. Cuando la iglesia dice: hagamos tal cosa, vamos a hacer aquí, vamos a lograr allá, está como un loco delirando, porque no está fundamentado en las palabras de verdad, de amor, de piedad. Cuando nosotros como iglesia analizamos, vemos esta verdad, yo no sé qué sienten ustedes en su corazón, ver la televisión, oír los mensajes, estar aún en este lugar, yo no sé qué sienten. Si sienten ustedes que están en la ruta de Dios, en la verdad de Dios, o sienten ustedes que, como dije, en nosotros, en quienes los siglos se detienen, pareciera que todo se ha leudado, y que nosotros mismos, no digo la cabeza de la iglesia o los que dirigen la iglesia en alguna medida, sino que digo todos, si todos nos desenvolvemos dentro del marco de la piedad, o solamente, hermanos, somos creyentes religiosos que nada saben, que deliran acerca de cuestiones, hablan de un cielo que nunca verán, cantan de un Dios que no conocen, porque su conducta no está atada y fundamentada a la piedad o al amor. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si nosotros no lograremos ver la gloria de Dios? Debemos retomar el principio, los valores, el ancla en la cual estuvo atada la iglesia, en la cual se fundamentó la conducta de la iglesia. No solamente dice viudas deben ser cuidadas, se exhorta a todos a que vivan en amor. En tercer lugar,
se habla de honrar a los que trabajan en la predicación. Se habla de honrarlos. Cuando la Biblia habla aquí de honrar, yo diría dos cosas, aunque lo mencionaremos después: el respeto y la honra, en el sentido de cuidarlos, en el sentido de velar por ellos, en el sentido de velar por sus necesidades materiales, en el sentido de cuidarlos, de amarlos, de protegerlos. Así como los ministros protegen a la iglesia y la guardan, la iglesia debiera de velar de la misma manera, en amor, por aquellos que se dedican a la labor espiritual. La Biblia señala que durante la historia del pueblo de Israel, óigame bien aquí al frente, después lee en la casa, la Biblia señala que hubo descuido, menosprecio de los sacerdotes. Si alguna vez leen el libro de Esdras o de Nehemías, encontrarán que hubo menosprecio de los hombres de Dios. Y aún a Pablo lo trataban duramente, porque Pablo había decidido en las regiones de Acaya no recibir ningún tipo de ayuda ni de ofrenda. Pero el hecho de que Pablo hubiera decidido no recibir ayuda u ofrenda no significaba que la iglesia no debía de velar por aquel apóstol o por aquellos hombres de Dios que hacen la obra de Dios. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez le han preguntado a su pastor de zona o a su pastor de coordinador si le hace falta algo en su casa? ¿Alguna vez como miembro de la iglesia u oveja se ha acercado al pastor para decirle: pastor, ¿cómo está? ¿Tiene algo? Si quieren que yo les conteste, ¿cuántos hermanos se me acercan al mes para preguntarme si yo necesito algo? Cero. Y la Biblia dice que debe de honrarse a los que predican. No pondrás bozal al buey que trilla, dice. No solamente las viudas deben de ser y los necesitados cubiertos, auxiliados, que es un gesto de amor que debe de mantener la iglesia. No solamente la exhortación para que todos proveamos o mostremos o tengamos un tipo de vida que evidencie que nuestra doctrina no es una doctrina solamente de la cabeza, es un asunto religioso o litúrgico, sino que es un asunto que lo ponemos en práctica en la vida de los necesitados. En tercer lugar, se habla también de los que predican para que nosotros velemos por ellos. En cuarto lugar, en el capítulo 6 ya, dice que los que trabajan deben de dar todo honor a aquel a quien trabajan o le sirven. Esto significa que si uno no da honor al que honor merece, uno no está viviendo en amor. Si uno no vela por los necesitados, uno no está viviendo en amor. Si uno no practica el amor hacia el necesitado y hacia nuestra familia y hacia el prójimo, no está viviendo en el fundamento de Dios. Si uno desprecia a los que le sirven la palabra de Dios como ministros de Dios, uno ha negado la fe. Y si uno no respeta a aquellos quienes trabaja con ellos, es también uno que ha negado la fe y no tiene el fundamento del amor, que fue el ancla y la base de la iglesia primitiva para poder lograr los éxitos y los triunfos que logró en el tiempo pasado. Les hago una pregunta. ¿Ustedes viven en amor? ¿Viven en amor? ¿Viven en amor, sí o no? Si no me contestan, allá ustedes. Y si me contestan, no me importa. Porque no voy a creer a un grito que me den, ni voy a dejar de creer en el principio que se nos enseña. Si alguno no enseña, si alguno no
se conforma a esta doctrina que nuestro Señor nos enseñó, que es conforme a la piedad del Hijo, está envanecido, no sabe nada, solo se mete a contiendas, pleitos, disputas, que dice la Biblia que se han apartado de la piedad. El verso final o la frase final del versículo número 5 dice: apártate de los tales. Apártate de los tales. Es decir, que si nosotros en el núcleo que tenemos como iglesia o como congregación vemos que esta diaconisa no vive en amor, este tampoco, yo no tengo nada que hacer con ellos. Ya ellos saben la verdad, que deben vivir en amor. Si él no se somete al amor, si él y aquel otro, óigame bien aquí al frente, si aquel no se somete al amor, si no se somete y cualquiera que no se someta, no puedo estar con él. Viejas bravas, viejos bravos, hombres odiosos, gente rencorosa, gente que no se mete la mano a la bolsa para ayudar al prójimo, ese no es mi hermano, porque mi hermano es el que ama a su prójimo, el que sirve a su prójimo. Sería más bien llamado a apartarme de cualquier congregación o iglesia que así se llame, que solo vive para sí mismo. Gente que vive para sí mismo y pensando en la vida material, temporal, como dice la Escritura. Amando este mundo y amando las riquezas más. Ya le dije, en la casa. Amando más este mundo que al hermano. No puede ser. Esta iglesia no se abrió sencillamente para dar cabida a unos rebeldes que vinieron de otra iglesia y que no hayan donde cobijarse. Esta iglesia no se abre, y la verdadera iglesia de Cristo no se abre para tolerar halaganes y mediocres en el servicio del Señor. La iglesia se abre para que todos nosotros podamos poner en efecto y en función la realidad de nuestra vocación y llamamiento, que es la piedad. La piedad. Vivir en la piedad. Vivir en el amor. Vivir en la negación personal. Y vivir en lo que vivimos para la gloria de Dios y para la ayuda de mi hermano. Ahora, si uno quiere una iglesia bonita, aunque no lo saluden, y que se reúnen solo el domingo, o que se reúnen solo en días específicos, y que no tienen la vivencia, ni la responsabilidad, ni la consagración a este valor de la piedad, podemos hallar, porque hoy la iglesia es como el mundo comercial, donde nos dan más barato, ahí vamos. O sea que puedo ir a comprar un pantalón a este almacén. Si no me gusta el precio, voy a este. Si no me gusta, voy a este. Si no me gusta, voy a este. Si no me gusta, voy a este. Hasta donde encuentre lo que yo quiero. Iglesias es igual. Usted puede encontrar lo que le dé la gana, lo que cumpla sus deseos, pero su vida y su alma perecerán. Si no nos conformamos a esta doctrina de la piedad, nada sabemos, sino deliramos con respecto a las cuestiones de la fe. Yo debo vivir en amor hacia usted. Usted debe vivir en amor hacia mí, hacia su familia, hacia su prójimo, hacia su compañero. No puede ser que esta hermana hable de la otra hermana. No puede ser que él critique al otro hermano.
ni uno de ustedes tiene que hablar del pastor ni juzgar a aquel ni aquella otra, sino usted debe vivir en amor para la gloria de Dios. Debemos aprender a fundamentarnos en la piedad. Y la piedad, aunque no lo leí, la piedad, cuando se habla en el capítulo 5, también en la parte final del capítulo 5, no es alcahuetería. Porque ahí dice: el que pecare, denúncialo públicamente. Es decir, que el amor también es sobriedad, es equilibrio. Y dice: denúncialo delante de todos, para que aprendan a no pecar. Porque el amor también es seriedad, es equilibrio. Sin embargo, no podemos dejar de vivir en la esencia de la piedad. Queridos hermanos, el tiempo ha llegado ya en el cual responsablemente, y voy a decir esta palabra, individualmente, colectivamente, debemos de edificar una casa agradable a Dios. Si ustedes no tienen deseos, interés de pertenecer a este ministerio, porque ustedes no quieren vivir en amor, en respeto, en honra y en pureza, ya les dije que en otra tienda venden el mismo pantalón. Pero no se crean que les va a quedar bien ese pantalón, porque la única forma de poder hacer perdurable nuestra carrera se llama fundamento o base del amor. Esta noche no se vaya de aquí sin haber abrazado unas 5, 10 hermanas y preguntarle: hermanita, ¿cómo estás? No se vaya, hermano, sin haberle preguntado a unos 3, 4. No, ¿qué va a conseguir usted? Sino ¿qué puede dar usted al otro? Porque hay otros que ya solo en esas andan. Miran a cualquier hermano y dicen: este me puede ayudar, dice. No, lo que usted tiene lo puede dar a otro. Y si no tiene nada, dígale: hermano, fíjate que yo puedo irte a cortarte la grama, el pelo, las uñas. Lo que quieres, yo estoy para servirte. No necesitas que te pinten la casa. Yo dinero no tengo, pero no querés que te vaya a componer los chorros. Algo. Porque tiene amor. No solamente decirle: hermano, yo pues no, como no tengo, usted tal vez, y como oyó el mensaje que debemos de... No. Debemos de vivir en amor y dar lo nuestro a nuestro hermano. Si alguno no se conforma a estas palabras de la piedad, está loco. Así dice: delira. Es el que está, cuando uno está delirando, es que está loco ya. Dios nos ayude, hermanitos locos, a entrar en cordura. Porque necesitamos mucho el amor. De veras, cuando uno es amado, uno se siente feliz. Cuando uno no es amado, se siente mal. Cuando lo saludan por compromiso: ¿cómo está usted? Siente que le metieron una puñalada en el lado. Amémonos unos a otros, hermanos. Sin condición. Sin condición, sin esperar nada. Darlo todo. Como nuestro amado Salvador se dio todo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por hablar a nuestra vida en este tiempo final de la iglesia. Te damos gracias por, Señor, tu interés de enderezar nuestras vidas. Señor, perdónanos por no haber vivido en el amor, por no haber puesto como fundamento el amor en todo momento. Pero hoy queremos cambiar. Hoy queremos
vivir en amor. Hoy queremos servirte. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo precioso, toma nuestras vidas. Y haznos conforme al amor. En el nombre de Jesús. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la palabra viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos.